Ok, Dios les bendiga a todos. Estamos en la lección número 18. La Biblia habla a las familias. En esta lección tenemos que recordar la pasada, ¿no? Donde la Biblia habla a las personas. Y ahí pudimos ver específicamente el Salmo 119, como el salmista expresaba su deseo de que guardar la ley, buscarla, cuánto amaba la ley, cuánto la atendía, todo esto, que como la ley me hacía sabio a mí como persona. Ese era básicamente el enfoque de la lección pasada, número 17, la Biblia y la persona, cómo me ayuda a mí a amar a Dios, guardar sus mandamientos, me hace sabio, me prospera, como por atender su palabra, soy como el árbol plantado junto a aguas. Ahora la lección 18, la Biblia habla a las familias, o habla de las familias, se puede decir así. Y entonces tenemos que en los primeros versos que tenemos aquí, estamos en Génesis y habla de que el origen de la familia fue Dios. En Génesis capítulo 2, 18, 21, todos estos versículos, cómo fue que Dios crea al hombre, le crea una ayuda idónea y entonces crea la familia, uh, y cómo tienen hijos, o sea, todo esto es el plan de Dios familiar, ¿no? Claro, de ahí sacamos el argumento que nosotros los creyentes entendemos en la Biblia. Entendemos que la Biblia dice y enseña que el matrimonio es entre hombre y mujer. Eso es lo que la Biblia enseña. Si alguna persona entiende que eso es odio, pues esa es su opinión. Yo entiendo que aquí la Biblia no está expresando odio, sino simplemente el punto de vista de Dios y cómo Dios creó la familia. Y aquí pues vemos que esta es la realidad que se nos enseña en la palabra de Dios. Entonces tenemos del versículo de Deuteronomio 11, 18 hasta el 21, vemos cómo Dios da dirección a la familia. Primero es el origen de la familia. Yo no miré los versículos, simplemente los mencioné, pero aquí sí voy a hablar de los versos. Deuteronomio 11, 18, por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos. Y enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. O sea, la importancia de que en la familia se enseñe la Biblia, padres a los hijos y entre esposo y esposa. Y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres que le había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. O sea, hay una promesa de que si tú guardas la palabra, la enseñas a tu familia, esposo, esposa, hijos, tus días y los días de vuestros hijos, si ellos mantienen esa palabra, serán tan numerosos sobre la tierra, como Jehová juró a vuestros padres que lo había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. O sea, hay promesa de longevidad, longevo, de vida duradera, este, todo por guardar y enseñar la palabra de Dios. Aquí yo quiero empezar a coger algo que es bien importante que entendamos. En el Viejo Testamento debemos entender que el mensaje es más importante que la letra. Me explico. Versículo 18. Por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón, y en vuestra alma. Okay, o sea, que las guarde, que las memoricemos, que las aprendamos. Correcto. Y las ataréis como señal en vuestra mano y serán por frontales en vuestros ojos. Habían judíos en el tiempo del Viejo Testamento que se ponían un pedazo de manuscrito, de papyrus aquí, o se lo amarraban a la mano. O sea, eh, eran literales en esta interpretación.
este pasaje no debemos interpretarlo literalmente. El primer ejemplo explica mejor y el segundo lo que hace es ser simbólico, porque tú no eres más santo porque cojas un pedazo de papel, escribas un versículo bíblico o cortes un pedazo de la Biblia y te lo pegues en la cabeza o te lo amarres aquí con cinta adhesiva, tape, o lo amarres con otra cosa. Eso no te va a hacer espiritual ni te va a hacer más santo. No, eso no es correcto. La interpretación literal de este pasaje en ese concepto de que los ataréis en vuestra mano y serán frontales en vuestros ojos no es literal. Lo que quiere decir es lo mismo que decía al principio de ese verso. Si lo dividimos en dos partes: pondréis estas mis palabras en vuestro corazón. Y ahí tú no puedes pegar nada, tú no puedes escribir nada. Y en vuestra alma, vuestra mente, o sea, tus emociones, corazón, mente, lo que tú entiendes, tu memoria, tu razonamiento, eso es lo que debes mantener. Lo otro, lo que es simbólico. O sea, las manos son aquellas cosas que hacemos y la frente es lo que pensamos. Y lo que está diciendo, en todo lo que haga tu mano, o sea, tus acciones durante el día, debes tener la palabra de Dios presente. Y en todo lo que tú pienses durante el día, debes tener la palabra de Dios presente. No te pegues nada a la cabeza ni a la mano. Eso no te va a hacer más espiritual ni más santo. Ni vas a ser mejor cristiano que yo, ni yo voy a ser mejor cristiano que tú. Es simplemente que lo pongas en tu mente, alma, en tu corazón, en tus emociones, en tus acciones y en las cosas que pensamos. Eso es lo que está diciendo ese pasaje. No lo cojan literal porque no va a hacer ninguna diferencia. Lo que hace la diferencia es que tú medites en esa palabra, lo sientas, ames tu ley, como que leímos en el pasaje de la lección anterior. No, cuánto amo tu ley, decía el salmista en el Salmo 119. Guardarla es mi placer, mi deleite. O sea, él le gustaba obedecer a Dios. Algunos obedecemos porque no queremos que se nos castigue, porque no queremos ir al infierno. Pero el salmista le gustaba la ley de Dios, le gustaba amar a Dios. Y por eso es que ese mismo salmista escribía que la ley de Dios son más deseables que el oro afinado, y dulces más que la miel que destila del panal. A ese nivel tenemos que llegar y poner en práctica en nuestra vida, en las cosas que hacemos, en todo lo que pensamos. Eso es lo que está diciendo ahí para las responsabilidades de la familia, para que todos hablemos, todos compartamos y vivamos esa palabra. No se nos está prohibiendo, y quiero ser claro esto, no se nos está prohibiendo alguna cosa secular que en realidad sea neutral, que en realidad no sea pecaminosa. O sea, cuando la Biblia habla de que pongas siempre tu mente en la palabra, entonces uno dice, pues no voy a poner mi mente en el mundo, la carne y el diablo. Y entonces pensamos que todo lo del mundo es pecado. Escuchar música clásica no es pecado. Una obra de teatro, una película sana, limpia, con un buen mensaje positivo, no es pecado. Todo eso es del mundo. Lo que pasa es que cuando se habla del mundo es las cosas del mundo que me hacen pecar, que me hacen alejarme de Dios. Las cosas de la carne que me hacen alejarme de Dios. Y eso Gálatas habla de las obras de la carne. O sea, pero por ejemplo, jugar baloncesto, béisbol, voleibol, eso es neutral. Eso no te hace ni más santo ni menos santo, ni estás en el mundo y te estás alejando de Cristo, no lo hace. Claro, si estas cosas ocupan tu tiempo y te alejan de Cristo, entonces a pesar de que son neutrales y buenas, no las debes hacer. Si tú pierdes más tiempo jugando baloncesto que leyendo la palabra, si estás perdiendo más tiempo viendo películas que orando y leyendo la palabra,
no hay nada de malo en el entretenimiento, hay mucho de malo de qué es lo que controla tu vida. Y a eso sí, entonces ahí sí caería como algo del mundo a algo carnal. Pero para que lo entendamos, o sea, eh, meditemos en la palabra, en mi mente, en mis manos, acciones, en mi alma, mi corazón, eh, y así crecemos, vamos a compartirlo en la familia. Eso es lo que está diciendo este pasaje bíblico en este momento. En este pasaje también nos menciona a Deuteronomio 30. Deuteronomio 30 nos llama a escoger. 30:16 dice, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos. ¿Para qué? Para que vivas, seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Ámalo, guarda sus caminos, guarda sus mandamientos, guarda su palabra, y Jehová te va a bendecir. Es una decisión que tenemos que tomar. Si nos envolvemos en el mundo, aún en cosas sanas, y perdemos el tiempo y no tenemos tiempo en el Señor, pues la bendición de Dios no llega. Porque Dios sabe que para ti el mundo es más importante que Él. Dios no es tonto, no se engaña. Así que hay que amar su ley. Oh, cuánto amo tu ley, guardarla es más dulce que la miel. Por último, entonces, la escritura aquí nos habla de palabra para la familia. Y aquí tocamos algunos pasajes que se han abusado mucho y algunos pasajes que ya no se están hablando en las iglesias. Dice Efesios capítulo 5:21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Como no tenemos una buena definición de sumisión, pensamos que pues me someto, pensamos que eso no es nada. Sumisión tiene mucho que ver con libertad. Cuando yo me someto a Dios, yo soy libre. Cuando yo me someto al diablo, yo soy esclavo. Yo me someto a Dios, yo soy libre. O sea, para que tú veas cuán positivo es la palabra someterse. Lo que pasa es que siempre hablamos de violencia, de golpe, lo sometí, el ejército que somete a otro, y lo vemos como algo negativo. Y por eso es que entonces no se puede interpretar bien el pasaje que sigue. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. O sea, en el caso de la Biblia, Dios pone al hombre como la cabeza del hogar. Dice aquí el versículo 23, porque el marido es cabeza. Cabeza no significa que es el que da las órdenes, o sea, no es el dictador, no es el emperador, no es el rey, presidente, gobernador, nada. O sea, es el que asume una responsabilidad delante de Dios de guiar su familia hacia el Señor. Eso es ser cabeza, asumir tu responsabilidad de ser un sacerdote para tu iglesia, que es tu esposa, tus hijos. En ese sentido, ese es el orden de Dios. Aunque tu esposa sepa más de Biblia que tú, aunque tu esposa dé clases dominicales y tú no, tú eres la cabeza. Y en ese sentido, pues tú debes dirigir la familia. Que a veces que la decisión final signifique que, o sea, no significa que tú vas a tener todas las decisiones finales en el sentido de que tienes todas las ideas, sino que de tu esposa tú puedes coger muchas ideas y decir, mira, esa es una buena idea. Vamos a comprar un carro, pues yo quería un Chevrolet, y tu esposa te dice, mira, el Toyota dura más. Pues mira, vamos a hacer lo que tú dices. Eso es ser cabeza. Pero ¿quién manda? ¿Mi mujer o yo? No es cuestión de mandar, es ser cabeza. Y esa parte se nos hace tan difícil a nosotros entenderla, porque estamos tan acostumbrados al presidente de los Estados Unidos, el gobernador, el presidente de la compañía que te puede votar y manda y hace lo que dé la gana. Y esa visión no es correcta ni bíblica. La cabeza es la responsabilidad que tiene un hombre de dirigir su familia a Dios, y tienes que estar abierto a los comentarios de tu esposa, porque ella también es inteligente. Es una mujer que Dios ha dotado y te la puso para que te complemente. Esa sumisión no se ha predicado en los púlpitos, y ahora este versículo que yo acabo de leer no se predica casi por ninguna iglesia,
Yo no he visto ninguna pastora, muchas pastoras se están quedando cortas de predicar esto porque ellas mismas han tenido malas experiencias y porque no entienden plenamente esto. Y claro, tú tienes una mujer pastora y un hombre que no lo es, pues no entienden cómo el hombre es la cabeza y ella se tiene que someter. Hay mucho que aprender ahí. A pesar de que él no predique como ella, él sigue siendo la cabeza del hogar. Y eso requiere de sentarse a predicar, enseñar, hablar, y no lo entendemos. No lo entendemos y a veces eh, estas familias, parejas que la mujer es pastora, a veces terminan en divorcio en la iglesia, porque el hombre no se ve como el líder. Y pues, si Dios le dio a ella el don de predicar, el don de enseñar, pues entonces tiene que ejercerlo. Pero él sigue siendo cabeza del hogar para que él tome el liderato de llevar espiritualmente esa familia, aunque ella sepa mucho más de Biblia que él. O sea, esa posición no podemos cambiarla. Y en ningún momento debe ser un dictador, un presidente, un gobernante, el dueño de una compañía. Ser cabeza no tiene ningún sinónimo. No es el que manda. No tiene que ver nada con eso. Y este pasaje, pues hay mucho que entender en esto. El hombre es la cabeza, la mujer se somete a él, pero tienen que trabajar en un equipo. Tú tienes que atenderla y ella tiene que poder hablar y escucharla. Y por algo también la Biblia dice que en el primer versículo que leímos, someteos unos a otros en el temor de Dios. O sea, tiene que haber una mutua sumisión. El hombre se pone como cabeza del hogar, pero tiene que haber un mutua sumisión para que de verdad funcionemos y en armonía en la iglesia, en la familia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respeta a su marido. Eh, esto sería un retiro de varias horas. ¿Qué es amor? ¿Qué es amor a una mujer? ¿Qué es amor a una esposa? Aquí es mucho de lo que hay a hablar. El verdadero amor hacia tu esposa, y si tú eres cabeza del hogar, es cuestión de ponerte en los papeles al revés. Supongamos fuera al revés. Supongamos tú fueras la mujer, hombre que me escuchas, y tu mujer fuera el hombre. ¿Cómo tú quisieras que esta persona te tratara a ti? Si tú fueras mujer, ¿cómo tú quisieras que ese hombre te tratara a ti? Eso tú tienes que pensarlo y eso tiene que cambiar tus actitudes y tus acciones y tus palabras completamente. Tu forma de tratar a tu mujer. Si tú fueras mujer y tu esposo te tratara como tú tratas a tu mujer, ¿te sentirías amada? ¿Quisieras someterte a tu marido? O sea, esas cosas hay que pensarlas y medir y escuchar. Porque entonces yo soy cabeza, pero tengo que escuchar cuando mi mujer me dice, no me estás tratando bien. Se me hace difícil someterme porque no pareces cabeza, pareces el dueño de una compañía, pareces un vaquero arriando vacas. O sea, son cosas para meditar y cambiar nuestra manera de ser. Recuerda que el machismo ha penetrado a la iglesia, el machismo ha penetrado a los hombres, y aún después de convertirnos creemos que hemos dejado las cosas del mundo, pero todavía seguimos siendo machistas. Todavía seguimos una actitud de que yo mando en esta casa, que hay de comer, ya hiciste, barriste, mapeaste, o sea, es un capataz de estos que ponía a la gente a trabajar en cortar la caña, un sargento del ejército que ordena a correr contra la ametralladora. Eso no tiene ningún paralelo contra la palabra cabeza del hogar y someterse. Ahí no hay paralelos en nada de lo que les dije. Tiene que haber esa armonía, esa sumisión. Tenemos que orar sobre eso para que nuestras mentes se abran, soltemos nuestra cultura machista y podamos ser la cabeza que debemos ser y podamos someternos como Dios quiere que nos sometamos para entonces hacer esto. Clic. No debe ser esto. Y hay mujeres que son más fuertes que el hombre y esto. O sea, eso no es el plan de Dios, es esto.
Y eso hay que trabajarlo, porque la cultura entró en la iglesia y hay hombres machistas y hay mujeres machistas. Eso tenemos que entenderlo. Dice aquí, hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. De nuevo, hay que dejar el machismo. Hay que dejar la guapería y cambiar para ser familia. Esto es necesario para que la palabra de Dios se haga real en nuestra familia. ¿Ok? Dios les bendiga a todos.